Primera de Corintios, capítulo 3. A leer del versículo 1 al 9. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pido que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que nos ministre de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Que podamos entender, Padre, esta palabra, que seamos capaces de comprender, Señor, no como los corintios, Padre, que no podían comprender estos misterios, esta palabra, Señor, y tenían necesidad de la leche otra vez, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque así nos capacitas y nos preparas. Te pido que en esta mañana seamos edificados, consolados y exhortados en el nombre poderoso de Jesús. Quitamos los estorbos, todo aquello que impide el fluir de tu palabra, Señor. Se ha echado fuera en el nombre de Jesús. El hombre fuerte lo atamos, Señor, y lo echamos fuera, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice amén la iglesia. Se siente así como una tensión, como algo como tenso, ¿verdad? Que no estamos aquí. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Yo le puse este tema, la inmadurez espiritual. Porque Pablo estaba sacando hay tres hombres a los que Pablo les habla: al hombre natural, al hombre espiritual y al hombre carnal. Aleluya. Usted se ubica en cuáles está. Si está en el carnal, si está en el natural o está en el espiritual. Amén. El hombre natural, hermano, es el que no ha conocido a Cristo aún. Y él no puede entender estas cosas, dice Pablo, porque para él le son locura, porque deben entenderse por el Espíritu. Y el hombre espiritual dice que todo lo juzga y él no puede ser juzgado. Pero hay otro hombre allí que es el hombre que Pablo le llama carnal. Ese está sacando de lo precioso lo vil. Está separando dos grupos. Es decir, que entre el pueblo de Dios hay dos grupos. Hay un grupo que es espiritual y hay un grupo que es carnal. Aleluya. Los mexicanos por eso dicen, órale carnal. ¿Verdad? ¿Ha oído que esa expresión tienen ellos? Órale carnal. Se refiere a un hermano, pero un hermano en la carne, ¿verdad? Entonces Pablo describe a los inmaduros como niños, como alguienes que no han podido recibir los manjares de la palabra de Dios. Alguien que no entiende la palabra de Dios. Cuando yo comenzaba en el evangelio, el predicador que predicaba ahí, el apóstol que predicaba en la iglesia, yo no le entendía nada, hermano. Nada le entendía yo. Dios mío, decía yo. Pero es que era un niño espiritual, recién había nacido. ¿Cómo iba a entender? Porque él predicaba una palabra bien profunda. Yo no entendía nada. Ahora cuando lo escucho predicar, yo me gozo. Yo digo, wow, cómo no quisiera estar ahí en esa iglesia. Porque da unas palabras profundas, pero que
pegan en el corazón y transforman al hombre. Entonces Pablo le está hablando a estos hermanos que eran inmaduros. Ellos eran carnales porque les dice, hay celos entre ustedes, hay pleitos, hay divisiones. Entonces quiere decir que los celos, los pleitos, las divisiones, las contiendas son figuras de un carnal. Aleluya. Son figuras de que la persona está viviendo en la carne todavía. En otras palabras, su manera de pensar no estaba gobernada por el espíritu, sino por la carne. Amén. Cuando decimos la carne, nos estamos refiriendo al viejo hombre. Amén. Al hombre que está viciado con las cosas del mundo. A ese hombre es que Pablo le está hablando. Que no les pudo hablar a ellos como espirituales. Como que tuvieran el espíritu de Dios, les dijo. Les tuve que hablar como a niños recién nacidos. Amén. Dice que la leche es para los que no han alcanzado la madurez. Pero las viandas, la carne, es para los que han alcanzado la madurez ya. Amén. ¿A quién no le gusta, verdad, comerse un plato de guiso, de carne? O que le den un platito con leche y tortillita allí partida para comer. ¿Qué quisiera usted? ¿Comer carne o comer un plato con leche y allá le decíamos migar? No sé por qué decíamos esa palabra. Migarle tortilla, decían. ¿La escuchó usted alguna vez? No, ¿verdad? Es de los indios de allá de Oriente. Le migábamos la tortilla, la partíamos en pedacitos y la poníamos ahí. Eso nos daban a nosotros cuando éramos niños. La tortilla migada en leche, partida en leche, pues. Eso nos daban porque no podíamos comer algo fuerte. Y la leche nutre, pero no todo el tiempo vamos a estar recibiendo lechita. Amén. A los hebreos, el escritor de Hebreos les dice que ellos ya debieran ser adultos. Estos tenían la capacidad de ser maduros, pero estaban viviendo como niños. Amén. No podían desarrollar, no podían crecer. Aleluya. Y el apóstol Pablo los llamó carnales e inmaduros. La iglesia de Corinto, hermano, tenía muchos dones. Muchos dones. Allí habían lenguas, había profecía, había don de sanidad, había don de ciencia. De todos los talentos tenían ellos. Pero eran inmaduros. Tenían una madurez espiritual tremenda. Porque había divisiones, había celos, había toda clase de conflictos. Pablo les escribe acerca de las divisiones que ellos tenían. Esta primera carta se refiere para corregir las cosas que estaban haciendo mal. Ellos eran pleitistas, tenían unos grandes dones, pero peleaban. Decían que tenían celos porque decían, yo voy a ir cuando esté el predicador tal. Aleluya. Yo soy el mejor, decía el otro. Y a mí no me gusta Pablo, a mí me gusta Apolos. Por eso es que aquí no ponemos la cartelera de los que van a predicar. Porque si dice va a predicar el pastor Ayala, no van a venir. Y así de sorpresa los agarramos. Aleluya. No vamos a dar ocasión a que usted piense, sino que cuando acuerde está sentado ahí. Ay, dice, tiene que aguantarse al que predique, pues. Tiene que aguantárselo. Estos 30 minutos va a ser difícil, pero usted aguántese. Amén. Entonces Pablo les habla con autoridad de un padre espiritual para mostrarles qué significaba ser inmaduro y cuáles son las características que tienen las personas maduras. ¿Y por qué a Dios tenían que darle? Porque ellos estaban celosos de Pablo, de Apolos. En el capítulo 2 dice, algunos decían que eran de Bernabé y otros, unos pocos, decían que eran de Cristo. Pero esos estaban mejor todavía. Entonces, para enseñarle por qué había que darle toda la gloria y el reconocimiento a Dios. Y les dice, hermanos míos, en la versión traducción lenguaje actual dice así, hermanos míos,
Antes de ahora, no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios. Oiga, hermano. Quiere decir que esos andaban tan mal, pero tan mal, y tenían muchos dones. Una iglesia, hermano, una persona puede estar yendo años y años al templo, pero puede ser un carnal. Aleluya. ¿Está aquí? ¿Está entendiendo eso usted o quiere leche? Y dice, porque ustedes se comportaban como la gente. Él no les pudo hablar como a quienes tienen el Espíritu de Dios, porque se comportaban como la gente pecadora. Habían revueltas en la iglesia, hermano. Pero tanto así que un hombre tenía la mujer de su padre. Imagínense. Estaba viviendo con ella. Y el apóstol Pablo les dijo al tal, expúlsenlo, entréguenselo a Satanás para que le destruya su cuerpo, pero que no le destruya su alma. Tal vez así se arrepiente. Porque había un acto de inmoralidad terrible y tanto así que ya lo aceptaban. Ya se veía normal. Y si dijo Pablo, si no corto esta situación, todos van a buscar a las mamás, a las madrastras. Mire qué tremendo eso. Por eso es que Pablo le da esa lección a este hombre. Porque ya eso era, pero terrible, y lo estaban aceptando en la iglesia. Dice, como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a crecer en Cristo. No les pudo hablar. Y Pablo, que tenía una palabra tan profunda, que aún Pedro dijo, a Pablo escribe cosas difíciles de entender. Pedro dijo eso. Y ese era el mensaje que Pablo llevaba para ellos. Pero no les pudo hablar como a quienes tuvieran el Espíritu de Dios, sino como a niños que empezaban a crecer en Cristo. Entonces, como si fueran niños. La inmadurez espiritual no es falta de dones, es falta de carácter. Y carácter, hermanos, son las personas que tienen carácter, son personas firmes, con determinación, que toman decisiones y no toman decisiones presionados por otros. El que no tiene carácter, otro lo presiona a que tome decisiones y lo hace y les da mal las cosas y lo culpan a él porque no tuvo carácter. Amén, iglesia. Dice aquí que tener carácter no es tener mal genio, no es ser enojado, tener carácter, sino es tener convicción, estabilidad y determinación. Eso es tener carácter. Y no tener carácter dice que son personas que no tienen firmeza interna, no sostienen principios sólidos y cambian según las circunstancias, las emociones o la presión de otros. Se dejan llevar por cualquiera, pues. Hay hijos que no tienen carácter. En la escuela los domina el más chiquitín. Y los grandes los domina el chiquito. No tienen firmeza. No son sólidos. Amén. Entonces, los corintios no podían soportar el alimento sólido. Tenían los celos, contiendas, disensiones, de todo. Se comparaban y tenían competencia. Había resentimiento, había peleas. Tenían falta de dominio propio. Eso tenían los corintios. Entonces, Pablo les escribe. Ellos pensaban, mire cómo pensaban, impulsivamente, actuaban emocionalmente, buscaban atención, hacían las cosas para ser vistos por los otros, para que los aprobaran, para que les dijeran, bien hecho muchachos, y se sentían satisfechos ellos. Por eso es que aquí, hermanos, venimos, hacemos las cosas y nadie le dice gracias. Aleluya. Nadie le dice gracias. Yo sí les digo gracias, hermano, a veces, pero no siempre. Yo sé que lo han hecho, pero digo, voy a probar a ver cómo actúa. Amén. Lo voy a dejar estar. Yo sé que lo hizo bien. Pero si yo le doy gracias, hermano, hermana, mire qué bonito esto, puede hacer que lo estorbe. Sino que aprenda a hacer las cosas
porque su corazón se lo dictó y lo hizo con sinceridad de corazón. Cuando viene a hacer la limpieza, yo digo, le doy las gracias a la hermana o no, ¿qué hago? Pienso y repienso darle las gracias para que aprenda a hacer las cosas porque le nace del corazón y lo hace para Dios. Y no espere que alguien le dé las gracias cuando hizo algo para Dios, porque Dios es el que le va a dar lo que usted necesita. Y si yo le doy las gracias, ahí tuvo la recompensa ya. Y se sintió agradecido, contento, ya estuvo. Entonces, no, hermano, espere que Dios le dé la gracia. Amén. Dice que la inmadurez no se mide por el tiempo, sino por transformación. Amén. Las personas inmaduras se ofenden rápido, hermano. Explotan rápido. ¿Hay alguien así aquí? Aleluya. Hay alguien que se descontrola al grado de que tira cacerolas. Aleluya. Hay alguien que con poquito se ofende y con todo y el huevo sale la cacerola por allá. Amén. ¿Será que eso está pasando en nosotros, hermano? Pues hoy vamos a aprender a no ser inmaduros, porque ya tenemos años de estar en la iglesia. Tenemos la capacidad de recibir lo grueso de la palabra de Dios. Amén. Dijo el escritor de Hebreos que él tuvo que volver a enseñarle los primeros rudimentos de Cristo, las primeras enseñanzas, los principios del evangelio. Tuvo que volverles a enseñar de la imposición de manos, de la fe en Dios, del señorío de Cristo, todas esas cosas que ya las sabían desde que comenzaron en el evangelio. Pero ha tenido que volvérselas a enseñar, les dijo. Muchos de ustedes debieran ser maestros ya, les dijo. Así les dijo a ellos. Y así les digo a ustedes también. Muchos de ustedes debieran ser maestros ya. Pero no puede. Amén. Entonces, ellos tenían edad para ser maduros, pero seguían comportándose como niños. Y dice, antes de ahora, no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios. Amén. Los hebreos a quienes iba destinada la carta de los hebreos tenían el mismo problema, porque aquí Pablo les dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto. Pablo venía hablando del ministerio, del sumo sacerdote y todas esas cosas, y Pablo dijo, no puedo seguirles hablando de esto ya. Y dijo, hizo un alto ahí Pablo, en el capítulo 5. Digo, hay mucho más que decir sobre este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. ¿Verdad que hay niños en la escuela que no entienden la multiplicación? Y como ahora es fácil, hermano, le dicen a la inteligencia artificial, ¿cuánto es 2 por 2, inteligencia artificial? Hasta pena le da la inteligencia artificial decirles 4. Están acostumbrados a eso. O en el Google es una inteligencia artificial. Ahí le dice, ¿cuánto es 3 por 3? 9, le dice. Es que están acostumbrados a eso. Se malacostumbran a las cosas. Hay que desacostumbrarlo para acostumbrarlos a otras cosas. Cuando nosotros estudiamos, los que aquí tienen más de 50 años ya, aleluya, que no hay quizás. Pero entonces, hermano, yo hacía todas mis operaciones a mano y con la mente. Toda matemática financiera, que eso era tremendo. Una hoja se llevaba un ejercicio. Yo lo hacía, papá. No teníamos calculadora. No teníamos Google. No teníamos la GPT. No lo teníamos eso, hermano. Lo hacíamos así a pura mano. Pero ahora estamos acostumbrados a eso. Y Pablo les dice a ellos, hay mucho más que hablar de este asunto, les dice, hablando del sumo sacerdote. Pero a ustedes no es fácil de explicarles. Les digo, se dio, pues, me doy, dijo Pablo, como Kiko. Me doy.
con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, oiga, ¿cuánto tiempo tendrían ellos de haber creído en la buena noticia? Ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Y Pablo para ellos era sencillo que les hablaran del señorío de Cristo. Pero para nosotros, ¿qué es eso, pastor? De la fe en Dios, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, de la doctrina y de todas unas 6 doctrinas que hay allí. Era fácil eso porque ya se los había Pablo desmenuzado por poquito. El escritor de Hebreos, perdón. Pero dice aquí, pero necesitan que les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Fue terrible, ¿verdad? Esa fue como una así. Estaba enojado Pablo, el escritor de Hebreos. Entonces, dice, mire, que no pueden solo toman leche. Son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Un niño recién nacido agarra una cucaracha y se la come. ¿No es cierto que cuando están chiquititos y ya andan gateando así, ellos encuentran huevitos de cuca y los andan chupando? Los chupan. Es cierto, hermano. Pero uno que ya con razonamiento dice, no, guácala, dice. ¿Ya? Entonces así son los niños, así nos pasa a nosotros. Que hay cosas sencillas que no las podemos entender. Porque parecemos niños, no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, están acostumbrados a hacerlo. Son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. ¿Es usted de esos? ¿De los niños, pues? ¿O de los que ya pueden comer alimentos sólidos? Es que fíjese, pastora, que yo no entiendo cuando el pastor predica y habla de estas cosas. No lo entiendo. Pero hay otros que dicen, no, qué bueno que estuvo el culto. Lo entendimos perfecto. ¿Qué lucha? Cuando la hermana hablaba de la punto histórico en Jerusalén y todo eso, que la hermana habla mucho del punto histórico de esa cosa. Yo no entiendo eso. A mí que me hablen de Cristo. De lucha. Entonces, hermanos, nosotros parecemos niños. Los corintios se habían dejado influir por el espíritu del mundo, porque la competitividad, eso los había vuelto engreídos, combativos y manipuladores. Los hermanos de José eran pleitistas, eran celosos. Esos eran inmaduros, hermano. Porque por envidia le hicieron daño a José. Porque ellos tenían envidia primero porque su papá lo quería más. Si era el pequeñito, pues. Y José lo quería porque era el único hijo y el otro niño que había tenido con la mujer que más amaba. Y se le muere de paso. Y José lo amaba y le había dado una túnica de colores. Y decían, lo vamos a matar. Todos conspiraron contra él, los 11. Ellos le tenían envidia porque Dios trataba con José. Y murmuraban atrás de él. No podían ser felices ellos. Buscaban hacer cosas que los demás... No, perdón, esto es otra cosa. Entonces, no podían alegrarse por los sueños ni por el favor que Dios ponía sobre él. Se molestaron porque Jacobo le había dado una túnica de colores. La inmadurez busca atención. Amén. Eso es lo que busca. Una persona inmadura busca aplausos de lucha. Busca, mire hermano. Hace tiempo estuvimos en una iglesia donde la pastora de ahí daba órdenes de cómo le iban a presentar.
Y yo por eso es que aquí no presento a nadie. Ya sabe que le toca predicar, se sube y se baja y punto. Aleluya. No sé si esperan algo más. Pero esa era una señal de inmadurez que decía ella. Mire, usted me tiene que presentar como la pastora que ha estudiado esto, que ha hecho el otro, que ha hecho el otro, y que hace esto y que no sé qué. Y un montón de cosas que tenían que decir de ella. Por no darle la gloria a Dios. Se robaba la gloria de Dios que le correspondía a Dios. Entonces eso no puede ser así. El partidismo proviene de la carne. Aleluya. Dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy de Apolos, están actuando como la gente de este mundo. No se dan cuenta que los que así se comportan, no se dan cuenta que así se comportan los pecadores. Tenían celos, competían por quién era el mejor predicador. No, es que Pablo es estudiado en la mejor universidad de Israel. No, pero es que Apolos es intelectual. Y a mí me encanta cuando da descripciones de cosas que yo no sé. Y me encanta saber de algo nuevo. Eso era Apolos. Era un hombre intelectual. Y Pablo era sencillo, pero profundo. Y entonces ellos competían eso. Amén. Entonces, en 1 Corintios 1:12 dice, mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo no, yo soy seguidor de Apolo. Y hay otros que decían, yo sigo a Cristo. Esos estaban mejor. Había una competencia, hermano, terrible, que no podía Pablo llegar y predicarles el evangelio de Jesucristo como él sabía hacerlo. Tenía que darles lechita. Tenía que enseñarles los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. La comparación entre los líderes divide la iglesia. Divide el cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando a mí me preguntan, ¿de qué denominación son ustedes? Mire, yo le digo, nosotros somos cristocéntricos. Porque la división, ¿cómo se llaman? Las denominaciones dividen el cuerpo de Cristo. Pregúntele a un bautista si le va a parecer venir aquí. No, porque nosotros somos bautistas. No. O a un apóstol y profeta. No, porque nosotros somos apóstoles y profetas. O a uno de las asambleas de Dios incluso no se sienten bien aquí. No comparten con los hermanos. Las divisiones no comparten, dividen, mutilan el cuerpo de Cristo. Lo tienen mutilado. Tanto así que son ellos los que se van a salvar y no nosotros. Aleluya. Pregúntele a un bautista, va a ver si se siente bien con nosotros. Va a decir que no. No, yo no siento bien allí. Porque allí muchos aplauden. Ahí muchos amén dicen. Aunque ya no dicen, ¿verdad? Acabo esa costumbre ya. Aleluya. Pero no se siente bien. O un apóstol y profeta, hermano, donde todos profetizan. O otros donde todos, si no hablan lengua, usted no ha nacido de Dios, no tiene el Espíritu Santo. No ha nacido de nuevo, no es lleno del Espíritu Santo. Y no se va a salvar porque no tiene el Espíritu Santo. Eso está dividiendo al cuerpo de Cristo. Las preferencias en las iglesias son como un club, hermano. Amén. Los corintios se peleaban por quién era el mejor. La iglesia no es un club de preferencias. Amén. A mí no me gusta cómo predica la hermana, a mí no me gusta cómo predica el hermano, a mí solo me gusta cómo predica la hermana tal. Aleluya. Y la hermana tal se siente ya más que todos. Por eso es que aquí somos bien celosos en cuanto a eso. No dejar que los hermanos como que
hagan alarde de su talento, porque son talentosos los que predican aquí. Pero cuidado con hacerse creer que los aplausos son para usted. Amén. Cuidado con creer que usted es el que hace todo. Usted solo es el burro que entra a Belén. Nosotros solo somos el burro. Amén. Y no es una mala, no es por decirle mal, pero el burro cuando entró a Belén, el burro no podía pensar que era para él las palmas y la carpeta, sino que era para el que iba montado en él. Para el que está montado en usted son los aplausos. Amén. Los ministros solo son colaboradores de Dios, pero el crecimiento lo da el Señor. Ninguno de nosotros podemos decir, uy, como ha hecho crecer espiritualmente a la iglesia yo. Porque está hablando del crecimiento espiritual, no del crecimiento de ensanchar la iglesia, sino del crecimiento espiritual. Cuando yo comencé la iglesia, yo le decía, Señor, que crezca esta iglesia, que crezca. Y el Señor me dijo, primero hazla crecer hacia arriba. Y después yo la voy a hacer crecer hacia abajo, hacia los lados. Wow, le dije yo, Señor, ¿cómo es eso? Hazla que tenga una buena relación conmigo. Y después que tengan una buena relación con ustedes mismos, entonces va a crecer la iglesia. Porque el crecimiento primero es el espiritual, eso es lo más importante. Me dijo. Amén, Señor. Entonces tenemos que crecer espiritualmente primero, hermano. Hasta los 10 mandamientos se dividen en 4 o 6. Y el Señor los dividió en 2. Los 4 primeros mandamientos hablan de Dios y los otros 6 hablan de nosotros. Así de fácil es, vertical y horizontal. Y después en 2, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Punto, resumidos. Entonces dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, dijo Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Solo eran siervos, solo eran colaboradores. No tenían por qué decir, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro. No tenían por qué decir eso. Ellos solo eran los colaboradores. Ustedes son la labranza, dijo. Y nosotros los labradores. Amén. Cada ministerio tiene una función. Por eso dijo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio a Dios. Amén. Es Dios el que da el crecimiento. Amén. Entonces, hermano, la madurez se deja ver cuando se terminan los celos, los pleitos, las enemistades, las envidias. Si a veces está por un vestido, envidiamos a la hermana y sentimos envidia y no le queremos, nos vamos enojados ese día de la iglesia. Porque ella vino con un vestido que a mí me gusta y era yo que lo debería de comprar y no ella. Si usted no compra en Chain, Chain se llama Chain. Chain, no compra en Chain usted. Aleluya. O en Temu. No, los que tienen dinero compran allí. Usted compra también, ¿verdad? Entonces, hermano, no sea peleonero, no sea peleonera. Ceda. Dice la Biblia, si te dan en una mejilla, pon la otra. Eso es estar dispuesto a perdonar. Te ofendieron, vuelve a perdonar. Si Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces se debe perdonar al hermano? Le dijo Pedro. Y él mismo contesta, 7 veces, Señor. Le dijo el Señor. Yo te digo que no son 7 veces, sino 70 veces 7 que tú perdonarás a tu hermano. Y esas 70 veces 7 no es en toda la vida, es cada día. Porque nuevas son cada mañana su misericordia. Entonces termina esta cuenta y comienza a perdonarlo el siguiente día hasta que llegue a 70 veces 7. Son 490 veces. Aleluya. Se pasa el día y no termina de perdonarlo. Amén.